avanzar hoy, ya teniendo varias cositas en claro. Vamos a adentrarnos en el capítulo de Primera de Reyes 16. Aquí hay algo que es bueno tener en cuenta también, mis hermanos, porque lo vamos a anotar. Así no lo planteemos, vamos a anotar que hemos tenido de paralelo a el libro de Crónicas. Siempre aquí, hasta aquí va a ser una constante de que Primera de Reyes nos nombraba los reinados y los reyes y de forma muy efímera nos hablaba acerca de su reinado, pero para conocer a profundidad lo que habían hecho estos reyes, pues teníamos el paralelo de Crónicas. Pero resulta que aquí Crónicas también va a haber como un corte, porque Crónicas va a arrancar por allá en el Segunda de Crónicas capítulo 17, va a saltar de Baasa, de Asa, a Josafat. Entonces, pues revisando esto, no vamos a tener ese paralelo amplio que teníamos con lo que vamos a ver más o menos del capítulo 16 de Reyes hasta el 22, cerca de 5 capítulos vamos a tener aquí en Primera de Reyes, donde nuestro único apoyo va a ser este libro, porque no vamos a tener con qué confrontar en Segunda de Crónicas, pero pues tenemos el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros, que nos va a poder abrir el entendimiento y poder ver lo que hay entre líneas en esos capítulos de Reyes, donde no vamos a tener pues la profundización que nos daba Crónicas. Entonces, ¿esto para qué, mis hermanos? Para que a medida que vamos avanzando en el desenvolvimiento de este capítulo, pues le pidamos al Señor que nos muestre muchas cositas que pueden estar allí. Yo pues saqué las que yo veía, pero sabemos que en esta expresión es donde el Señor amplía lo que el Espíritu puede mostrarle a cada hermano. Entonces, pues para que tengamos la libertad de levantar la manito en las cosas que veamos y que sea el Señor quien nos enseñe hoy, ¿vale? Entonces, Anita entró, ¿cierto? Anita, colabóranos, porfa, del 1 al 7 en Primera de Reyes 16 y avancemos en estos 7 primeros versículos y los desglosamos. Bueno, hermanos, buenos días a todos. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Hasta allí. Sí, Anita, gracias. Amén. Bueno, entonces ya habíamos hecho eso como esa pequeña introducción, ahí fue donde estuvimos con Jorgito, que luego nos introducimos fue al ministerio profético, pero podemos ver la continuidad allí, ¿no? Baasa, este rey que se levanta en el norte, iba a seguir el camino de quien destruyó, recordemos que él rae la casa de Jeroboam. Ahí podríamos profundizar mucho, mis hermanos, pero pues pienso que ya el Señor nos ha mostrado cómo Él coloca en el corazón del hombre sus cosas, pero también vemos que en el corazón del hombre nacen otras cosas. Ahí vemos que la palabra del Señor ya se había dado sobre la casa de Jeroboam y aquí este hombre pues facilita las cosas. Baasa se encarga de dar cumplimiento. Entonces uno podría pensar, ¿no? Que es el Señor quien incitó a Baasa a acabar con esa casa para que se cumpliese su palabra. Ahí es bueno también meditar y darnos cuenta que en el corazón de ese hombre había eso. En el corazón de Baasa estaba esa ansia de poder y como era costumbre de los reyes en esa época cuando tomaban a la brava un reino,
pues tenían que acabar con todo. Y mire que la misma naturaleza nos lo enseña, ¿no? Ahí vemos la naturaleza animal nuestra. Es sabido que en el reino de los leones sucede. Un león que tiene el dominio de su manada, de sus leonas, él es quien preña esas leonas y él en esas leonas asegura su descendencia. Pero ese león va envejeciendo, ese león a veces se hiere o pierde su capacidad de seguir siendo el alfa de la manada y llega otro león, más joven a veces, más fuerte, y tienen que disputarse en la cabeza de esa manada. Entonces el que llega nuevo generalmente acaba con ese león viejo, herido o ya viejo, y cuando él ya es el alfa, él empieza a destruir a todos los cachorros. Él acaba con todos los cachorros de su león anterior, porque él no va a permitir que ninguno de esos lo suceda a él. Incluso muchas leonas pierden la vida porque pues ahí vemos que algunas tratan de defender sus cachorros que están amamantando. Entonces el león no tiene problema en acabar con ella y luego acaba con la descendencia y queda con las otras leonas de la manada. Vemos ahí que acá sucede lo mismo. Todos estos reyes que tomaban esas dinastías o que querían implantar su dinastía, se encargaban de destruir todo lo del anterior e incluso hasta los amigos. Los amigos pagaban a veces los platos rotos, todos esos que eran tan cercanos al rey que reinaba, eran destruidos. Entonces Baasa iba a seguir ese camino de quien él destruyó. Él destruye la casa de Jeroboam y pues va a recibir por la natural paga que tiene la siembra y la cosecha, él iba a recibir lo mismo. Entonces, por ende, el final de Baasa también va a ser parecido, por no decir que igual, al de Jeroboam. Él iba a recoger lo que había sembrado. Entonces, mire que las mismas palabras, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, dice la palabra de Dios, eso lo pronunció a Jeroboam a través del profeta, dice, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Entonces ya nos enseñó el Espíritu Santo, por medio de los hermanos, pues lo que significa, lo que significaba o lo que significa para un israelita que su cuerpo no fuera sepultado y que fuera expuesto como le sucedió a David. Nosotros sabemos que oprobio hicieron del cuerpo de David. Entonces ese hecho de que fuera comido por los perros, como más adelante vamos a ver qué le va a suceder a Jezabel, era repudiado por los israelitas. Entonces, mis hermanos, al parecer, pues, nuestros más profundos miedos, ¿no? Se van cumpliendo. Cuando nosotros estamos andando en contravía a lo que el Señor va mandando, como que esos temores que hay metidos allá, nuestros profundos miedos, se van cumpliendo cuando el temor de Jehová no gobierna nuestras vidas y somos en nuestra voluntad desobedientes a los mandatos y estatutos. Entonces nosotros ya vimos el capítulo 16, no nos vamos a devolver, de Crónicas, que narra esos hechos hasta aquí, o sea, lo que hicimos ahora. Con Martica llegamos hasta ahí, hasta ese reinado de Asa y lo que había sucedido. Entonces aquí en la introducción que estamos haciendo a Primera de Reyes, del 1 al 7, pues estamos viendo eso, mis hermanos, cómo nos va introduciendo la palabra de Dios hasta allí. Entonces, avancemos a partir del versículo 8, pues para que vamos construyendo. Entonces, Anita, colabóranos del 8 hasta el 20, porfa. Bueno, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo,
¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Onri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Sinri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo. Y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Listo, Anita. Amén. Angelita. Gracias. Entonces ahí vemos cómo no se escapó nadie. Jeroboam pues recibe su sentencia. Lo mismo Anani. Toda esta era la descendencia de Jeroboam. Lo mismo Ela, que era bisnieto de Jeroboam. Y vemos pues cómo no queda nadie de esa generación de acuerdo con lo que había, con la profecía del profeta a Jeroboam. Eso era lo que quería como anotar. Gracias. Gracias, Angelita. Sí, mire que ahí ya vamos o sea, ya veníamos viendo y vamos a acabar de poderlo confrontar. Acuerden que el Señor coloca todo esto como ejemplos para nuestros días y no es solamente en la parte espiritual. Recordemos que la parte espiritual, que es la que gobierna el cielo, gobierna sobre la tierra, también debe gobernar los hilos de lo natural. Nosotros, a la vida que el Señor nos ha llevado, ya la estamos entendiendo, la estamos comprendiendo, que es una vida 100% espiritual. El Señor nos hace nacer de nuevo, pues para que podamos experimentar la verdadera vida. Pero resulta que nosotros seguimos vivos a la vida natural, pero el Señor ahora quiere que esa vida natural, que siempre fue lo primero y fue en lo que nosotros nos movimos, pues ahora deje el control. Germán decía algo ayer muy diciente, el espíritu sobre nosotros, no solamente en nosotros y gobernando con nosotros, sino sobre nosotros. Entonces el Señor sí quiere que esa parte espiritual esté gobernando nuestra vida. Y aquí vemos el desorden, ¿no?, que se empieza a presentar cuando el espíritu no está sobre nuestra vida. Hay un desorden total. Veíamos nosotros, y ojo con esto que es importantísimo, en el reinado de David, el Señor nos habló de esos valientes. En el reinado de David vemos cómo David colocaba su vida en manos de esos hombres que habían, y ojo con eso, y habían sido sinvergüenzas con él, porque no nos podemos olvidar que esos valientes fueron al comienzo cuando David era perseguido por Saúl. Fueron hombres que andaban de cuevas en cuevas, de lo más vil, despreciado. Todos esos se iban a reunir con David, y de esos es que el Señor levanta esos valientes en los cuales David podía colocar su vida y no lo traicionaban, daban su vida por él. Ahí vemos incluso a estos parientes cercanos que pues en última lo metían en tanto problema, ¿no?, que David los nombra mucho. Entonces, acá estamos viendo todo lo que se gesta al contrario. Aquí nadie podía confiar en nadie. Lo que vamos a ver de aquí para acá es una serie de conspiraciones donde los más allegados al rey le daban por la espalda, lo suplantaban en el reinado y hacían unos estragos, como decía Angelita ahora, acabando con todo. Entonces, qué bueno que en este tiempo podamos ver ese desorden aplicado a lo natural. Nuestra vida es un desorden cuando el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, no está sobre nosotros y estamos metiendo nuestra mano en tanta cosa que nos está sucediendo. Tenemos esas traiciones, tenemos esos desengaños, porque el Señor no está gobernando. Por eso la manifestación de esto, que se llama iglesia, que el Señor ha venido formando en nosotros durante tantos años, pues tiene que llevarnos a lo que mostraba el reinado de David, donde nos podamos apoyar los unos a los otros para sostenernos. Maite daba testimonio de eso,
de lo que se siente dejarse uno caer en medio de los hermanos, dejarse consolar en medio de los hermanos. Y eso solo lo logra cuando el reinado del Espíritu Santo está gobernando en su casa. Entonces nos va a mostrar aquí la palabra de Dios que ahora llega el reinado de Ela, el hijo de Baasa, pero ya sabemos los antecedentes de Baasa hasta la primera generación del rompimiento del reino que arrancó con Jeroboam. Llega Asa, hijo de Baasa, y ese muere sin pena ni gloria. Mire que qué tristeza ver un reinado de un hombre donde pasa la historia, nada más el Señor nombrando ese nombre, pero siguiendo de largo. O sea, una cantidad de reinados perdidos en la historia de los reyes de Israel. Esa va a ser la constante. Vamos a ver reinados perdidos en esa historia que se nombran, pensamos, más por el Señor haber dejado ese registro que por querer enseñar algo a través de ellos. Ela solo puede reinar 2 años. Este rey, su reinado es de 2 años. ¿Por qué? Pues porque el sirviente más cercano, que era Sinri, conspira contra él y lo mata. Entonces, qué tenaz, ¿no? Mientras David podía reposar al lado de sus valientes, sabiendo de que podía confiar 100% en ellos, acá estos reyes no podían parpadear porque el más cercano estaba presto a sucederlo. Entonces, podríamos pensar que era muy dedicado al vino. Lo poquito que logra hablar la palabra en esos versículos, dice que Sinri lo sorprende en la casa de su mayordomo borracho, estaba embriagado. O sea que ese Sinri, sin historia, sin principado, mire todo lo que el Señor nos va mostrando. A ese Sinri no lo vemos nosotros en esa línea de Jeroboam como descendiente. Sinri era un sirviente, él no tenía historia ni principado, pero se iba a sentar en el trono para reinar. Entonces Sinri cumple la palabra profética de Jehú sobre la casa de Baasa. Ya el profeta Jehú le había pronosticado a Baasa todo lo que se iba a cumplir sobre su cabeza. Y este Sinri no dejó hijos ni parientes, era lo que hablábamos ahora. Incluso acaba hasta los amigos de Baasa. Todos esos amigos que rodearon a Baasa, Sinri los extermina, o sea que acaba con todo. Rae completamente la casa de este hombre, o sea, tenaz, ¿no? Lo que hoy día más de uno dice que no anda con personas que no tienen digna reputación porque de pronto van a ejecutar a esa persona y por ahí derecho podemos salir nosotros. Eso le pasó hasta a los amigos de este hombre, los más cercanos. Sinri los destruyó, exterminó completamente esa casa de Baasa en cumplimiento a lo que el profeta le había pronosticado en el nombre del Señor. Entonces vamos viendo, mis hermanos, ese desorden en la línea de ascenso al trono en Israel. Se va desmoronando todo lo que el Señor había pronosticado para su pueblo. Recordemos que la institución de los reyes, pese a que el pueblo rechazó el reinado de Jehová, Jehová se encargó de colocar los reyes que fueran a gobernar su pueblo. Pero aquí estamos viendo ese deterioro en esa línea de ascenso al trono de Israel. Cualquiera se podía sentar en el trono. Entonces la esperanza de cada rey era pasarle el trono a su hijo, pues para tener dinastías duraderas. Eso sí estaba en el corazón de quien llegaba a reinar, procuraba que sus príncipes pues fueran preparados para que lo sucedieran. Pero cuando Dios no es honrado por los padres, esa es otra constante que el Señor nos ha mostrado aquí, que cuando Él no es honrado por los padres, por los que se están sentando en esos tronos a gobernar, pues los reinados de sus hijos solo dependen del comportamiento de sus príncipes. Mire que aquí también el Señor nos mostró o nos muestra que pese a que muchos tuvieron esos padres que no lo honraban, hubo príncipes que buscaron al Señor. Pero la constante que estamos viendo en el reino del norte es la sucesión de eventos de los padres a los hijos. Estos reyes, desde Jeroboam casi hasta la 6ª dinastía, no honraron al Señor. Y al no honrar al Señor, pues los reinados de sus hijos dependían del comportamiento de ellos. Pero ¿cómo se comportaban ellos? Generalmente, como se comportaban sus padres. Por eso fue que hicimos ese paréntesis allí, que tenemos que profundizar acerca de la educación de nuestros hijos, porque aquí el Señor nos está haciendo un llamado de atención, cómo esa cadena generacional se transmite de generación en generación, y así mismo se puede transmitir, mis hermanos, cuando nosotros honramos al Señor. Hay una seguridad, porque la palabra del Señor no miente, de que hasta nuestra casa será salva si nosotros guardamos
en este tiempo esa fidelidad con el Señor, así no lo estemos viendo ahora en nuestros hijos. Por la palabra del Señor sabemos que un día ellos van a ser confrontados y un día ellos van a tener que darse cuenta que lo que sus padres les mostraron, en este caso nosotros, tiene cumplimiento. La palabra del Señor se impone, mis hermanos, por encima aún de la necedad de nuestros hijos. Entonces, Ela va a recibir lo mismo que recibió su padre Baasa. Hizo con la casa, acordemos que Baasa pues hace lo mismo con la casa de Jeroboam. Entonces se va dando esa sucesión de eventos de asesinatos y de llegar al trono por imposición. Baasa lo hace con la casa de Jeroboam y aquí Zimri lo va a hacer con la casa de Baasa a través de su hijo Ela, recibiendo cada uno lo que da esa siembra y esa cosecha. Entonces vemos que aquí Ela pues es asesinado por Zimri y este barre completamente la casa de su padre Baasa. Entonces podemos ver que la excepción a la regla antigua la hizo el rey David. Mire que el rey David no hizo lo que hacen los leones en la llanura, pues cuando se imponen, ni lo que hacían estos reyes que se imponían sobre otros. La excepción a la regla antigua la hizo David. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, procuró el bien de la casa de Saúl. Nosotros lo sabemos, por el amor que él había tenido pues con su amigo Jonathan. Ellos se prometieron entre ellos que se iban a cuidar mutuamente y que aún sus descendencias iban a ser cuidadas del uno por el otro. Y vemos que David cumple su promesa porque estuvo pendiente de esa casa de Saúl en cabeza de Jonathan, su amigo. Entonces aquí se cumple lo dicho por el profeta Hanani. En menos de 50 años, mis hermanos, esas dos dinastías de los reyes de Israel llegan a su fin. Y todos los miembros de esas familias son exterminados. O sea, era lo que veíamos. Recordemos que en el reino de Judá, Asa reina 41 años y Asa fue testigo pues de todos esos confrontamientos que se dieron civiles allá al otro lado en las 10 tribus e incluso muchos de esos reyes quisieron o le colocaron guerra al reinado del sur. Entonces, Zimri, mire toda esta decadencia, Zimri reina solamente 7 días, una semana. Yo pienso que el Señor deja esto escrito allí más como para que sea enseñanza para nosotros de cómo puede ser el reinado del hombre natural, del hombre que quiere como imponerse por encima de lo que el Señor ha establecido. Y el reinado de este hombre, como leyó Anita ahora, 7 días. Ahí se va siguiendo pues como esa cadena, se va dando todos esos hechos que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta porque no honran lo que el Señor ha dicho. Entonces, siguiendo la cadena de reinados no bendecidos por el Señor, pues llega ese final muy pronto. Y mire que ese reinado de Zimri es cortico, porque ahí se presenta como una especie de democracia, ¿no? Veíamos que el pueblo cuando se dio cuenta que Zimri había destronado pues a Ela con esa violencia, todo eso, el mismo pueblo, o sea, como la democracia del pueblo, destrona rápidamente a Zimri a través de un general, el general del ejército que se llamaba Onri. Entonces Zimri, dice la palabra de Dios ahí que nos compartía Anita, recurrió al suicidio. Mire que él se quema junto con su casa. Y veíamos pues, o hemos visto hasta aquí, que son muy pocos los suicidas que aparecen en la Biblia. Nosotros sabemos que el Señor aborrece esto porque el Señor le ha dado al pecador herramientas muy poderosas y la más grande pues es su Hijo, para que no tengamos necesidad de recurrir a esto. Nosotros sabemos que Sansón, de una forma divina, Sansón pues recurre al suicidio. Aitofel también lo vimos. Saúl también prácticamente podríamos decir que ya al verse destruido, recurre también a él mismo autoliquidarse. Sabemos que el Señor pues, no aprueba el suicidio como una salida para el pecador. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó el arrepentimiento. El antídoto que tenemos nosotros para el pecado se llama arrepentimiento, porque acordémonos que el suicidio es muerte y la muerte pues es separación.
Y lo contrario a esa muerte, a esa separación, es el arrepentimiento. El arrepentimiento puede traer al hombre nuevamente al camino. Entonces sabemos que quien vino para matar y destruir, pues lo conocemos. El Señor, pese a que en su palabra no le dedica mucho tiempo, sí nos ha hecho conscientes de que hay uno que vino para matar y destruir. Pero nosotros conocemos más bien al que vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces ahí vemos como el desconocimiento, la turbación en que estaba ese reinado del norte, al no poder ver ni entender lo que el Señor había ya pues colocado. Entonces 7 días, vemos que 7 días anduvo en los caminos de Jeroboam y pasa también este Sinri sin pena ni gloria a la historia. No vemos nada más allí que valga como la pena, mis hermanos, de tener en cuenta, porque hasta aquí estamos viendo esos reinados así, sombríos. De hecho, vuelvo y les digo, no encontramos en el libro de las crónicas, que es donde se nos habla más de los reyes de Judá, que haga mención hasta después de Baasa. Ahí vamos a tener, como les anunciaba ahora, como un parar en la comparación de estos reinos del norte hasta que vamos a llegar a Josafá. Cuando llegamos a Josafá, sí vamos a ver nuevamente que se retoma los paralelos de el libro de Reyes con los de Crónicas, pero van a pasar cerca de 5 capítulos allí en Reyes donde no vamos a tener referencias en Segunda de Crónicas sobre lo que estaba pasando. Entonces, finaliza allí diciendo que 7 días anduvo ese hombre en los caminos de Jeroboam, pasando sin pena ni gloria. Entonces, mi Anis, vamos porfa del 21 al 28. No sé si hasta ahí, mis hermanos, el Señor les esté mostrando algo sobre estos reinados pasajeros, estos reinados que el Señor no dedica demasiado tiempo a quien no lo honra. Vemos que de una forma divina el Señor nos ha permitido ampliar mucho más sobre estos reinados, a veces que no lo honren, para dejarnos como unas enseñanzas claras de las consecuencias que trae el reinar nosotros. Pero mire que hasta aquí estos que estamos viendo pasan así, rapidito, sin dejar huella. Angelita y luego Germán, mis hermanos. Ahora nos ayuda Janita con desde el 21. Angelita, ¿qué ibas a decir? No sé por qué se me levantó la mano, pero no iba a Germancho. decir nada, Germán, sí. Adelante. Listo, Angelita. Gracias. Vale, me llama la atención este reinado tan efímero, ¿no? De este hombre de Sinri, de 7 días, ¿no? Pero también de cierta manera es como el Señor manifestando que Él es justo, porque, porque pues haciendo pues como una analogía ahí, en 7 días creó Dios los cielos y la tierra, dice, y creó al hombre. O sea, el propósito de Dios con el hombre fue en 7 días. Entonces, recordemos que este hombre tiene una posición de rey y cómo el Señor, o sea, cómo el Señor realmente sabe hacia dónde es que caminamos nosotros y cuándo es el momento de cortarnos. O sea, está la justicia de Dios, donde esos 7 días fueron suficientes para que este hombre pudiera, o sea, para cortar a este hombre, por decirlo así de esta manera, porque este hombre, pues, si el Señor solamente le permitió 7 días, porque quién sabe cuántas cosas más hubiese hecho él en un reinado más largo, ¿no? Entonces eso también habla, a eso es que me refiero, llevándolo pues al punto de la creación, ¿no? Cómo el Señor es justo y el Señor sabe realmente cuáles son los días que nosotros necesitamos sobre esta tierra. Y si cada día nos permite a nosotros seguir en ese proceso avanzando hacia ese reinado de Cristo, pues es para aprovecharlo y ahí está uno viendo la misericordia de Dios, pero tiene un propósito. Entonces, para que el Señor cuando nos llame a su presencia, pues nos seamos hallados en lo que el Señor haya determinado para nosotros y no sea el Señor acortando los tiempos de acuerdo a la rebeldía de nosotros. Sí, señor. Ahí. ¿Sí me escuchan, mis hermanos, que me pasé a manos libres? Sí, no se perdió Sí, el te sonido, ¿no? escuchamos. Bueno, sí, mire que lo que dice Germán allí es una realidad y pienso que el Señor sí quiere que tengamos en cuenta todo esto. Nosotros sabemos que cuando el reino se divide, después de la muerte de Salomón y se da pues lo de Roboam, que ya vimos, y se da lo de Jeroboam, nosotros vimos lo que estableció Jeroboam, ¿no? Allá al otro lado, no en Jerusalén,
ese desorden en el sacerdocio, ese desorden a través de los becerros, y mire que aquí se está recibiendo lo mismo, empieza ese desorden en la sucesión del reinado, ya cualquiera se posee. El Señor como que nos está diciendo, mire, cuando yo no soy tenido en cuenta, no me metan a mí en lo que ustedes están recogiendo, porque aquí vemos que toda esa casa de Jeroboam para adelante empieza a recoger ese desorden, mientras que pues en Judá hasta allí se iban conservando las líneas de la dinastía, ¿no? Al trono llegaban los príncipes, los hijos de ellos, y ellos se garantizaban eso, pero ya acá en el norte estamos viendo cómo todo se desordena, el mismo desorden colocado por este primer rey puesto por el señor Jeroboam con las promesas que le había hecho, ahí ya se empieza a ver ese desorden, ya cualquiera, porque es que este que se sienta allí no era de esa línea patriarcal pues de Jeroboam, este es un general que sirvió allí, vio la oportunidad por el poder militar que tenía y el acercamiento que tenía a este rey y simplemente lo destrona, lo saca. Entonces empieza a ver todo lo que se desordena cuando el Señor no ordena. Y lo que decía Germán, pues ahí mostrando el Señor en 7 días la semejanza pues a la creación, pero a diferencia pues del orden que el Señor tenía en lo que hizo, aquí vemos es el desorden provocado en el hombre por sus ganas de gobierno. Entonces llévanos, Anita, porfa, del 21 hasta el 28. Bueno, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Onri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Onri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Amén. Amén. Listo, Anita, gracias. Entonces mire que aquí ya vamos viendo cómo el Señor nos va llevando en ese libro de Reyes a que conozcamos de primera mano de Él todo lo que se va gestando, cómo se van moviendo esas dinastías allá en el norte en un desorden tenaz, desorden tras desorden. Mire que el solo ejemplo de eso lo estamos viendo allí, ¿no? El reinado de Asa, mientras tanto allá en Judá, fue un reinado prácticamente estable, 41 años. Podríamos inferir, aparte de todo lo que vimos en Crónicas, que Asa, pues ese reformador, en esos años que empleó para volver a restituirle a Jerusalén, porque ellos estaban en Jerusalén, él restaura las puertas, restaura todo lo que había, dándonos a entender el Señor, pues lo que Él hace en el interior de cada uno de sus hijos cuando Él es el que gobierna. El Señor va colocando todas las cosas de su Hijo en nosotros. Ahí vemos en las sombras que Asa hizo eso. Asa tuvo como esa tranquilidad en su reino, mientras iba edificando lo que se había destruido. Pero veíamos acá el paralelo en el norte, reyes tras reyes, dinastías cortas, asesinatos, homicidios, conspiraciones. Entonces vemos el Señor colocándonos como esa comparación, ¿no? Empieza la 4ª dinastía del pueblo del norte. Mire que ya de Jeroboam hasta aquí, hasta este que nos está nombrando, venían 4 dinastías. Mientras tanto, pues en Judá había mucha más quietud. Empieza la 4ª dinastía en el pueblo del norte. Dice que 12 años de reinado de Onri. Y el reino se divide en 2 partes. O sea que el reino del norte va a tener como una
un quebranto allí y van a formarse en como dos partes, una con un tal Tigni y la otra con Onri. Mire que siguen pasando esas dinastías, descendencias sin pena ni gloria, no hay profundidad en nada de lo que estaba sucediendo en el norte. Dice que Tigni muere y queda como rey único Onri, o sea que Israel está envuelto en una guerra civil. Esas 10 tribus que se apartaron al norte en cabeza de Jeroboam entran en una guerra civil, entran en conflictos internos entre ellos. Pues pienso que esto traía también de una u otra forma algo de paz a Asa, acá en Judá. Asa tuvo mucha guerra con el norte, pero cuando estos se enfrascaban en esos problemas civiles internos, pues no tenían cabeza para poder pensar en atacar al reino del sur. Entonces, muy seguramente Dios, queriendo que esos acontecimientos entre ellos mismos, lo que estaba sucediendo allá, pues ojalá la hubiera llevado al arrepentimiento para que volvieran a buscarlo a él. Nosotros sabemos que el Señor, cuando nos mete en esas guerras civiles internas nuestras, que también hay una sombra de lo que sucede en el hombre espiritual, nosotros cuando estamos allá peleando con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras voluntades, en últimas el Señor como que toma control y nos lleva al arrepentimiento, decirle, Señor, sí, yo estaba como planeando esto, esto y esto, pero entiendo que esto no viene de usted y nosotros nos arrepentimos porque mire que ese es el camino del hombre espiritual. El hombre espiritual no es que no tenga pensamientos contrarios al Señor, ni que el mundo nos trate con reverencia, y mucho menos las tinieblas. Sabemos que somos atacados incluso hasta de una forma más recia que el hombre que depende por fuera del Señor de sus cosas. Pero el Señor sí nos ha enseñado que el camino del hombre espiritual es ese, es tropiécese, sacúdase, límpiese el Señor mismo, nos limpia las heridas, las rodillas golpeadas, el cuerpo maltratado, y es levántese y siga. Del no, Se te va la onda. Entendieran el arrepentimiento. Dime. Se te va ¿Hola? la onda. Se te va la onda. Ya. Bueno, voy a colocarme para que Mira, no vamos a tener problemas. te entendimos hasta que el hombre espiritual tiene pensamientos contra el Señor, pero que tiene su camino Correcto. de levantarse y seguir. Hasta allí te entendimos perfectamente. Voy a meter datos porque lo Listo. mismo de ahora 8 días. Vale. Entonces, sí, que les decía que el hombre espiritual aprende a caminar de la forma como el Señor quiere que caminemos. El Señor mismo nos ha dicho que en ese caminar vamos a tener de todo. Y lo que hemos visto en la historia de los patriarcas y estos hombres grandes del Antiguo Testamento y aún en los discípulos de Jesús, su constante fue esa. Caiga, tropiece, se raspe, se fracture, se vende, se da y siga en el caminar. El hombre espiritual no se lujo de pararse. No. Entonces, volvimos a lo mismo, se te fue la onda. el norte volvió a irse, Angelita. Sí, justo donde yo te dije, volvió a irse. Qué vaina, ¿no? Siempre en un solo lado. Saltemos. Esas guerras civiles muy seguramente nos muestran pues esas guerras que tenemos nosotros en nuestro interior, en ese caminar. El Señor está buscando que ese reinado del norte cayera en arrepentimiento y lo buscara a él. Mire que vemos que en el año 27 de Asa se da la división en Israel con Tigni y con Onri. O sea, Asa llevaba 27 años reformando y restaurando en Jerusalén todas las cosas, mientras que acá se da esa división entre Tigni y Onri, y esa división dura 5 años, mis hermanos. 5 años está el reino del norte entre estos dos hasta la muerte de Tigni. Luego de que ya este hombre muere, ahora sí va a reinar únicamente en el norte Onri y logra hacer los 7 años sobre todo Israel, o sea, sobre las 10 tribus. Entonces, durante este periodo, Onri levanta Samaria. Dice allí que este hombre compra pues ese monte por unos talentos de plata y levanta a Samaria y la convierte en la capital del reino del norte. Mire que aquí esta historia geográfica, histórica, es bueno saberlo porque Samaria, sabemos lo que sucede con Jesús de la mujer samaritana,
aquí van como las raíces, ¿no? Se levanta ya en ese reinado del norte una capital que podemos verla como comparada con Jerusalén, porque esa es la comparación que la mujer le hace a Jesús cuando está allí en ese pasaje en Juan. La adoración de ustedes es allá, la de nosotros es acá. Entonces mire que es Onri el encargado de fundar, reconstruir o levantar en ese monte la ciudad de Samaria y la convierte en la capital de ese reino del norte, de Israel. Entonces Onri la edifica en un monte, pues para tener una buena posición defensiva. Ahí casi todo lo que este hombre hace era una estrategia militar de tener allí su centro de mando en una parte alta. Onri también anduvo en los caminos de Jeroboam, nos dice la palabra de Dios, convirtiéndose en el sexto rey después de la división tras la muerte de Salomón. Entonces mire que ya 6 dinastías acá, mientras que había una tensa calma en Judá. Judá estaba mucho más estable. Entonces después de que se rompe el reino, ya van 6 dinastías que pasan por un sexto rey, ¿no? Que está gobernando en el norte. Jeroboam fue el primero y 5 después de él, incluido este Onri, siguieron esos caminos malvados de Jeroboam. Entonces vemos que el deterioro en Israel iba cada vez de peor en peor. Entonces veremos que por más de 200 años, a medida que nos vamos adelantando en el libro de los Reyes, vamos a ver que esa constante duró cerca de 200 años y tuvo influencia. Mire todo lo que hizo Jeroboam, por eso pues es el referente, ¿no? Siempre durante esos 200 años tuvo influencia los becerros que él hizo. Parece ser pues por lo que vemos en la palabra de Dios que el culto al becerro era obligatorio desde que Jeroboam los colocó como formas de idolatría para hacer pecar al pueblo. No solamente pecó él, sino que se levantaban leyes donde la honra y la gloria al becerro eran obligatorias para el pueblo. Y Onri fue un general muy exitoso en Israel. La palabra de Dios habla acerca del afianzamiento político y militar que este hombre trajo para el reino del norte después de que soluciona pues con la muerte de Tigni y se consolida él solo. El nombre de Onri tiene entre otros significados la palabra amontonamiento. Onri significa amontonamiento, es decir, él amontonó mucha ruina espiritual para Israel y para su propia dinastía, porque no hemos llegado al fin de este hombre, pero podemos ya inferir cómo es que va a terminar definitivamente estos reinados. Entonces mire que el Señor, esa es la constante, el Señor no se detiene mucho en lo que a nosotros, sus hijos, no nos va a llenar de Él. O sea, 6 dinastías, 6 reinados en el norte, pasando todos sin pena ni gloria, dejando el Señor de pronto sí un rastro histórico, un rastro geográfico, pero poco o nada de lo que el Señor sí está interesado que sus hijos tengamos en cuenta, que es el avance en las sombras de su Hijo Jesús, que pues afortunadamente sabemos que de una forma u otra lo consolidó en el reinado del sur, en Judá, a través de estos reyes que también muchos fueron desobedientes, pero el Señor levantaba a tiempo hombres como Asa que restauraron. Vimos ya varios reyes que andaban como en esa oscilación por lo que sus padres dejaban, hacían lo mismo, otros, pero aquí en Asa vimos que Asa fue un gran reformador que volvió nuevamente al culto que al Señor le agrada. Entonces el Señor conservando por esa línea del sur lo que quería que llegara hasta nuestros días, pero dejándonos también en ese reinado del norte lo que podemos llegar a alcanzar por nuestra necedad, lo que podemos llegar a tomar por no tener en cuenta lo que el Señor nos ha dado. Entonces, como les decía ahora, mis hermanos, ahí van a quedar muchas dinastías perdidas, solo dejando como ese aporte. Mire que es importantísimo ver lo que nos da la palabra aquí, cómo aparece Samaria como capital del reino del norte, y porque sabemos que Samaria va a tener también mucho significado espiritual cuando ya Jesús viene y nos trae pues la realidad de esas sombras. Samaria tiene una realidad espiritual para nosotros como la tiene Jerusalén. Entonces ahí se va a dar un corte porque vamos a entrar ahora al reinado de Acad, que fue hijo de Onri. Ya eso se da por allá
en el año 38 del reinado de Asa. Entonces, mire, Asa consolidándose o consolidando el reino en Judá, y por acá 6 dinastías. Va a llegar Acad, y de pronto muy seguramente, mis hermanos, eso sí lo digo yo, no está allí, porque ya nos dimos cuenta que en Crónicas no van a haber profundidades hasta Josafat. Y aquí ya vamos a entrar a un reinado en estos 5 capítulos que vienen, donde el Señor se va a detener mucho en el libro de Reyes a revelarnos lo que fue Acad. Se vienen ya los acontecimientos con Jezabel, va a aparecer el profeta Elías en estos capítulos venideros. Entonces, pues va a ser muy rico la comida que el Señor nos está preparando para lo que se viene, porque nos vamos a centrar única y exclusivamente en esos libros de Primera de Reyes, por allá hasta el capítulo 22, donde vamos a poder volver nuevamente, ahora sí, a los paralelos con Crónicas para profundizar sobre el reinado de Josafat. Entonces, Anita, démosle el remate del 29 al 34 para que hagamos como la introducción en este tiempito que nos queda al reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 30. Anita, disculpa un momentico que Luz levantó la manito. Luz. Ok. Sí, hermano, que veía, bueno, como lo hemos venido viendo en los reyes de Israel, que básicamente lo destacado de ellos era algo terrible, que era que se apartaron del Señor y que no llevaron al pueblo a seguir en pecado también. O sea, no solo ellos, sino al pueblo en pecado. Entonces pensaba como en el reinado de la carne, como cualquier obra que se haga, cualquier lucha, cualquier incluso reinado, porque cuando la carne reina en nosotros no hay nada bueno, entonces, pues como esa parte, como cuando la carne reina, no hay nada bueno porque todo está fuera del Señor. Mientras que en Judá hubo reyes que hicieron algo bueno cuando agradaron al Señor y caminaban en los caminos de David con el corazón conforme al corazón de Dios como David. En Israel no hubo ninguno, en Israel todos se apartaron. Entonces, como triste que la historia de ellos solo básicamente lo que pueda resaltarse es eso, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, que así como ellos, que nos queda el reinado de la carne no tiene nada bueno y lo único que podemos hacer de bueno es lo que haga Cristo, su vida en nosotros, que es lo único agradable al Señor. ¿Me escuchan? Los dejé de escuchar. ¿Aló? Sí, Anita. Anita, te escuchamos. Bueno. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. ¿No oigo a nadie? Nosotras a ti sí, esperemos que Alex pueda aparecer nuevamente. Esperemos un poquito a ver.
Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Acá están esas dos líneas, la domiciliaria y mis datos peleando cuál es la más peor de todas, porque qué tenaz este internet. Como no sé ustedes cómo están en el resto de la ciudad, esto ha estado, pero mejor dicho, da ¿Ves? tristeza ¿Ves? pagar unos, ¿sí? ¿Por allá también? Mira, no tenemos internet desde hace 5 ¿Con qué empresa? datos yo, claro, no sé. Yo, claro, también. Yo tengo Tigo Une y no tengo ningún problema. Y pues Pues imagínense, no debería tenerlo porque pues casi todas las clases las doy en línea. sí, a mí me amarra mucho Claro porque la única antena que hay allá en la finquita en Puente Vélez es de Claro. Entonces, si me salgo de Claro, cuando vaya por allá quedo perdido porque allá no entra y no eso. Pues eso me ha mantenido amarrado esta cosa, pero muy tenaz. Bueno, Y nosotros estamos amarrados porque ninguna otra, ni UNE, ni ninguna otra puede entrar hasta acá. Ay, aquí eso. Entonces sí. ahí queda uno bloqueado. Bueno, Dicen que Claro es entonces, malo, pero es la menos mala de todos los que existen. sí, porque vuelvo y te digo, pues yo al menos con ellos tengo allá cómo comunicarme, así sea una llamada telefónica acá y le da uno un cólico, cualquier cosa. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a tratar en este tiempito que nos queda hacer la introducción. Ahí, Angelita, me estás, que parece que cayó Angelita. Si de pronto me falla, Germancito me avisa o algo, mi hermano. Entonces, vamos a hacer la introducción, vamos a dar la introducción a ese reinado de Acad. Acad va a ser un hombre que ya como lo vimos allí, va a ser peor que Jeroboam. Entonces, ahí el Señor nos va a mostrar hasta dónde llega el colmo de los colmos. Si Jeroboam fue tomado como un modelo de desobediencia a no seguir, aquí la palabra de Dios es clara cuando nos dice que este Acad fue peor que los anteriores. Y sabemos que peor que los anteriores está incluyendo al mismo Jeroboam. Entonces hagamos la introducción, mis hermanos, allí, a ese reinado de Acad, que va a ser largo, ¿no? Va a cobijar casi 5 capítulos, y aquí es donde se van a dar pues todos los acontecimientos con esta mujer que es nombrada en el Nuevo Testamento también como un ejemplo a no seguir, esta Jezabel, y va a entrar también en el escenario este profeta mayor, ¿no? Que es Elías. Aquí va a aparecer nuestro Elías, mostrándonos, pues dándonos como la realidad del Señor cuando Él quiere levantarse en medio del caos que puede llegar a gobernar. Entonces llega el reinado de Acad, hijo de Onri, en el año 38 del reinado de Asa, quien recordemos, pues vale tenerlo en cuenta que Asa reina 41 años, lo que decía Luz, podíamos ver ese paralelo de estabilidad cuando se puede confiar en el Señor y restaurar esas relaciones con el Señor. Asa tiene, a pesar de que terminó mal, ¿no? Pero tiene un reinado tranquilo, 41 años. Él tuvo conflicto con todas esas dinastías corruptas de sus hermanos del norte. O sea que todas las dinastías anteriores a la dinastía de Acad anduvieron los malos caminos de Jeroboam. El Señor no escatima y parece repetitivo cuando siempre hablaba de esos reyes malos y volvía al punto de partida donde habían nacido esos reinados corruptos, porque recordemos y nunca se nos puede olvidar. Yo tenía a mis hermanos antes de profundizar en estos libros, siempre tenía a Jeroboam, el Está profeta molestando otra del vez, mi hermano Señor, Juan. lo colocó. Vale, ¿Está yendo devolvete un otra vez? poco. Sí, un poquitico, devolvete 20 segundos atrás. Decías que tú tenías algo diferente antes de entrar en estos libros. ¿Me perdió la conexión? Ahí volvió, ahí volvió. No, está terrible la conexión de mi hermano. Bueno, Hermanas, por favor, cierren las cámaras porque se hace más pesado y Vale, así al hermano le queda más difícil la conexión. vale. Angelita, por favor. Aquí me cambié a la domiciliaria. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Vale, perfecto. bueno, listo, mi hermano. Entonces me avisan. Entonces veíamos cómo se da esa estabilidad de 41 años en el sur, pero ese tuvo conflicto. Mire que a pesar de los problemas civiles del norte, a Asa le toca
pelear con esas dinastías que se estaban levantando allá. O sea que todas las dinastías anteriores a la de Acab anduvieron en los malos caminos de Jeroboam, pero dice la palabra que este hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Esto nos tiene que dar algún indicio de quién fue este Acab. Entonces Acab se distinguió por ser peor que el mismo Jeroboam. No cabe duda que si el Señor nos habla en esos términos de Acab, está diciendo, mire, no solamente el colmo fue el de Jeroboam, sino que este hombre hizo cosas peores. Acab significaba o tiene un significado parecido al padre, ¿no? Es como el padre gobierna o el padre es. Onri fue exitoso, devolviéndonos al papá de Acab. Onri fue exitoso política y económicamente para Israel, pero fue un rotundo fracaso en todo lo espiritual para su pueblo. Pero vemos que su hijo lo iba a hacer peor. O sea, Acab iba a ser lo peor de lo peor. Jeroboam sabemos que quería servir a Jehová, pero por medio de sus imágenes idólatras y esos cultos raros, con sacerdotes raros y pues demás fuera de la ciudad santa, ¿no? Si vemos y el Señor nos revela claramente cuál fue el pecado de Jeroboam. Pero mire que en Acab, vemos que Acab va a renovar, eso es lo que vamos a ver en estos capítulos venidores. Acab va a renovar la idolatría, o sea, va a repotenciar la idolatría con nuevos dioses paganos. O sea que aparte de los becerros que introdujo Jeroboam, aparte de esos ritos y sacerdotes raros, Acab le va a repotenciar la idolatría al pueblo de Israel. Su padre, pues podríamos decir que dijo, adoraré a Jehová, ¿no? El caso de Jeroboam. Jeroboam dijo, adoraré a Jehová, pero a mi manera. Y Acab, descendiente, lo que estaba diciendo era, me olvidaré de Jehová completamente porque voy a adorar a Baal. Entonces pienso que el Señor de pronto por esas consideraciones dice que Acab fue peor que los anteriores, porque pues Jeroboam quiso adorar a Jehová, pero a la manera de él, no llevando el rito ni las peregrinaciones hasta la ciudad santa, sino que las hizo ahí mismo donde él estaba y entonces él adoró a Jehová, fue a su manera. Pecó, él hizo pecar al pueblo, pero es que mire que acá definitivamente se va a olvidar de eso y va a adorar a Baal. Y eso es lo que nos va a presentar el Señor en lo que viene. Entonces vemos que Salomón ya viejo también adoró dioses paganos. Nosotros sabemos lo que hicieron las mujeres en Salomón. Lo llevan a que él adore dioses paganos. Pero Onri y Acab ordenaron la adoración de ídolos, ordenarlo. Salomón nunca lo ordenó, Salomón lo hizo. Pero vamos a ver que hubo reyes en Israel, en ese pueblo dividido en el norte, donde hubo reyes que ordenaron la adoración de ídolos, hicieron estatuas en favor de la idolatría, haciendo leyes que obligaban esa adoración pagana. Entonces ellos fueron peores que Salomón. Cabe sin lugar a dudas que lo que Salomón dejó de enseñanza en el final de sus días tuvo más peso en los que vinieron los últimos años de Salomón que lo que este rey joven cuando empezó a reinar en Israel, y lo hizo muy bien porque sabemos que Salomón arranca muy bien, pero termina muy mal. Y el ejemplo no fue el que tomaron sus descendientes, no fue lo mejor que él hizo, sino que se apoyaron fue en eso. Aquí vamos a ver que cuando entra Jezabel en la historia de Acab, pues es muy parecido a lo que entró en Salomón al final de sus días cuando las mujeres lo hicieron llevar a lo que él finaliza. Germancito, ayúdeme mi hermano con Miqueas 6:16. Ya te lo ubico. Miqueas 6:16 dice, Sí, mi hermano. porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Qué tenaz. Mire que aquí con el profeta Miqueas el Señor estaba confrontando a Israel y toma esto que estamos viendo aquí, dice los mandamientos de Onri. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el Señor habla de Acab
como peor que los anteriores, porque es que estos hombres sacaron estatutos y mandamientos donde llevaban al pueblo a adorar a Baal. Entonces los mandamientos de honra, dice Jehová, estaba confrontando a su pueblo entre lo que él había ordenado y lo que había hecho su pueblo en esas ordenanzas. Entonces pienso que esto, mis hermanos, el Señor nos pregunta, ¿habrá algún parecido con la realidad que vivimos nosotros ahora, donde el Señor ha dicho una cosa y nosotros hemos establecido otras? Pues aquí afortunadamente los que estamos, el Señor nos está sacando a la realidad de Él, pero nosotros tenemos memoria. Si bien la palabra de Dios dice que no es bueno retornar pues al pasado, a las cosas, yo pienso que el Señor, sí, en oración, cuando estamos con Él en esa relación vertical, el Señor a mí me lo hace cada rato, me hace recordar de dónde me ha venido sacando, y nos toca aquí reconocerle al Señor que en nuestra ignorancia nosotros lo habíamos oído y sabíamos en parte lo que el Señor pedía, pero por la ignorancia que teníamos de no ser enseñados directamente por Él, sino en la religión, nosotros no caminábamos conforme a la voluntad del Señor y habíamos tomado lo que Él nos dio y lo habíamos tergiversado completamente. Aquí estamos viendo que estos reyes del norte, estos quinta y sexta generación después de Jeroboam, fueron peor que él, porque establecieron mandatos y mandamientos donde llevaban al pueblo a que tenían que adorar a Baal. Entonces vemos cómo la realidad de Salomón con las mujeres extranjeras seguían causando estragos en los reyes de Israel y en el pueblo. Lo tenaz era que no solamente era en el rey, en el que estaba gobernando, sino que se estaba transmitiendo a todo el pueblo. Va a aparecer Jezabel, quien dirige a Acab. Vamos a darnos cuenta en los capítulos venideros lo que hace esta mujer en la historia de Israel. Ella se va a casar pues con este hombre y lo va a dirigir. Y a la nación, no solo a él, sino que vamos a ver que esa Israel del norte va a quedar sujeto a la gobernancia de esta mujer, hacia una profunda idolatría. Esta mujer va a acabar de llevar a ese reinado del norte a una profunda idolatría. Jezabel significa, entre tantos significados que tiene, uno de ellos es ¿dónde está Baal? Es uno de los significados que tiene el nombre Jezabel. La palabra Sabel en hebreo significa estiércol. Entonces imagínense todo lo que representa esta mujer. Sabemos que los nombres hebreos, los nombres en el pueblo de Israel, pues tenían significados. Esa palabra Sabel, esa terminación Sabel, significa estiércol. Entonces vemos los orígenes de esa mujer. El padre de ella, dice allí la palabra de Dios, era Ed-Baal, que era rey de los sidonios. Entonces esa mujer era reconocida por su maldad. Esa mujer era reconocida por su infamia, por su crueldad, por la brujería y la inmundicia que ella manejaba. De hecho, todo lo que salía del pensamiento de esta mujer era dañino, era malo. Y Acab, ante ella, era débil. Mire que era el rey de Israel, pero ante esa mujer él no podía, o sea, él era totalmente débil, era un pelele, lo que decimos nosotros ahora, a la hora de gobernar cuando se casó con ella. Él era solo un instrumento de esa mujer malvada, lo vamos a ver en los capítulos venideros. Entonces vemos la representación de lo que nos gobernaba por dentro, mis hermanos. Aquí el Señor nos va a mostrar en esta mujer lo que nos gobernaba. Nosotros pensábamos que gobernábamos y habían dichos, y hay dichos que maneja el hombre natural, ¿no? Yo me rijo, yo me gobierno, a mí nadie me manda, a mí no sé qué, pero teníamos un velo que no nos permitía ver que algo nos gobernaba por dentro. Nuestros peores crímenes contra el Señor se gestan en nuestro interior por el gobierno que nos dirige desde adentro. O sea, que nuestra debilidad o impotencia de luchar contra esas huestes, esas potestades, esos espíritus que son más fuertes que nosotros. Pero bueno, ¿qué ventaja tenemos ahora? Que ya nos ha sido revelado que ellos fueron vencidos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esa revelación, usted y yo estábamos convencidos que reinábamos. Acab estaba convencido que él reinaba Israel, pero no fue sino acercarse a esta mujer, contraer matrimonio conveniente con esta mujer, y esta mujer lo gobernó no solo a él, sino que vamos a ver los estragos que causó esta mujer en el pueblo de Israel. Entonces este matrimonio favoreció en lo político a Acab. Él recibió un beneficio al casarse con ella porque se fortaleció su poderío militar. Cuando nosotros vamos a la historia, vemos que esa alianza que hace Israel con Tiro
porque estos sidonios pues estaba, es lo que pues conocemos como Tiro, se fortalece por medio de ese matrimonio. Siria era una amenaza latente para todos esos pueblos allí en el oriente, incluido Israel. Pero Tiro también en ese momento había ejercido unos tentáculos que habían llegado incluso hasta España. Mire que el poder de Tiro llegaba hasta España. El poderío de este papá de esta mujer era naval, tenía un gran poderío naval y él intervenía el comercio en todo el Mediterráneo. O sea, que todo lo que se moviera por el Mediterráneo desde España hacia acá adentro, este hombre tenía potestad, el suegro de Acad. Entonces él muy seguramente por esa conveniencia militar y tener ese poderío contra Siria, pues hace esa alianza. Pero vamos a ver todo lo que le costó, porque aún nos va a mostrar el Señor allí, y lo leyó Anita, que acá se propone incluso retar la profecía de Josué. Nosotros sabemos que Josué maldijo a Jericó cuando la toma y la destruye. Eso está en Josué 6:26. De pronto pues no lo leamos porque ya conocemos qué dijo Josué acerca de eso, ¿no? Esas maldiciones que echó Josué sobre el primogénito y sobre el hijo menor de aquel que se atreviera a parar nuevamente a Jericó. Ya había una maldición aprobada por Jehová acerca de la destrucción de esa primera ciudad que toma Israel cuando entra en Canaán. Todos conocemos la historia de cómo fue tomada Jericó y cómo fueron derrumbados sus muros. Josué profiere esa maldición que caería sobre el primogénito de quien echara los cimientos y sobre el hijo menor de quien colocara las puertas, si esa ciudad iba a ser levantada. Entonces vamos a ver ahí, mis hermanos, estamos viendo que esa maldición cae sobre un tal Hiel de Betel. O sea, era un hombre que vivía en la ciudad de Betel, y él tenía su primogénito que era Abiram, y tenía su hijo menor que era Segud. Eran los hijos que vienen a pagar pues los platos rotos de la maldad de sus padres. Entonces ahí también el Señor nos ha mostrado eso, ¿no? Que el Señor a cada uno le cobra dependiendo de su propia obra. Entonces aquí podríamos decir al Señor aquí qué le pasó, que se ensañó pues sobre los hijos de este hombre, que le dio por ir en contra de su profecía. Entonces el Señor sí tiene autoridad y potestad, mis hermanos, para juzgar, y su palabra tiene que cumplirse. Mire que al parecer cuando uno trata de indagar se da cuenta que ese era un ciudadano de la ciudad de Betel que hizo caso omiso al juramento o a la maldición de Josué, y él se atrevió a levantar nuevamente a Jericó en el reinado de Acaz. Muy seguramente el mismo rey pues le dijo, vamos a levantar esa ciudad y desconozcamos lo que el Señor habló a través de Josué y levantemos. Entonces no se sabe a ciencia cierta si este hombre sacrifica a sus hijos. Hay varios comentarios acerca de que para ir en contra, pues, y toda la maldad que se había generado en el norte, y él se atreve, pues, a sacrificar a sus hijos, a levantar los cimientos y colocar las puertas. O también hay algunas reseñas que dicen que estos jóvenes mueren de forma natural en el momento de la reconstrucción de la ciudad. Sea la primera, sea la segunda, sea lo que haya sido, mis hermanos, la palabra del Señor a través de sus profetas, de los que tienen temor de él, se cumple. Josué ya había pronunciado en el nombre del Señor. ¿Quién pagaría los platos rotos si se dieran a retar la palabra del Señor y reconstruir esa ciudad? Y eso fue lo que pasó. El hecho es que Acad ignoró la palabra de Jehová, y el hombre que dirigió esa obra pues pudo comprobar la veracidad en esa palabra del Señor al pagar con sus hijos el precio de ir en contra de lo que el Señor había hablado. Entonces, mis hermanos, como para que pues cerremos esa enseñanza de hoy y nos quede el panorama para arrancar el capítulo 17, que se va a adentrar ya en el reinado de Acad. Mire que aquí fue un hombre requete contra ultra archimalo, pero de que el Señor sí quiere dejar algo claro. Mire que pasamos ya varias dinastías de reinados de 7 días, de 2 años, que no dejaron ninguna enseñanza, y si el Señor no quiso que eso se ampliara en Crónicas, ni lo quiso ampliar aquí en Reyes, es porque el Señor dice, mire, ahí no hay nada que valga la pena. Pero en este hombre malo, el Señor se va a profundizar, porque algo nos querrá enseñar a través de la maldad que trajo Acad
a su propia vida y al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver cómo el libro de Primera de Reyes pues va llevando los hilos de los reinados de Israel hasta el capítulo 22, sin que observemos en Crónicas esas profundizaciones que nosotros vimos hasta Baasa. Ahí en Baasa se va a suspender y se van a retomar es en el reinado de Josafat en Judá. Entonces, mis hermanos, estos minuticos queda abierto allí si algún hermano quiere darnos algo de lo que nos haya dejado este capítulo 16, que tocó algunos reinados y dinastías que pasan desapercibidos, pero aquí sí se da el paralelo que Luz nos traía. El Señor sí siempre, desde que arrancamos en la división del reino de Israel allá en la muerte de Salomón, nos ha colocado como ese paralelo, ¿no? De ver lo que sucede acá cuando dependemos de Él, de ver lo que sucede cuando no dependemos de Él. Y vamos a ir viendo cómo se va a ir perdiendo también en ese reinado, en ese reino del sur, la dependencia del Señor y la forma como va a terminar, y la forma rápida y efectiva como el mismo reinado del norte va a caer en sus propias manos. Entonces, mis hermanos, queda abiertico aquí si algún hermano quiere un comentario o si no, para que cerremos en oración, mis hermanos. Si alguien levanta la manito, si no, pues para entrar, cerrar en oración, Germán. Bueno, la verdad es que hay que meditar bastante, ¿no? Porque nosotros sabemos que todas estas historias naturales, pues son esa sombra espiritual de nuestro avance en el Señor, ¿no? Y yo veo ahí algo como muy especial con lo que representa este Jerusalén y con lo que representa este Samaria, porque pues aunque sí vimos a lo largo del capítulo como esa tranquilidad, por decirlo así, esos reinados más duraderos en Judá y esos reinados tan convulsionados que el Señor tenía que acabarlos y cada día se aumentaba más la maldad en estas 10 tribus del norte. Pues nosotros sabemos que al final, pues como tú decías, ¿no? También se va cayendo en esa decadencia, porque pues finalmente son reinados naturales, son reinados de hombres y van proyectando una sombra de que el verdadero reinado, de que el reinado que el Señor respalda, pues es el reinado de Cristo y Cristo viene de la tribu de Judá, pero tenía que venir un hombre realmente conforme, realmente en todas las cosas que manifestara a Dios, que fuera la imagen de Dios, que es Cristo, y ese es el verdadero reinado que hoy en día tenemos en nosotros. ¿Por qué lo cito? Porque hay un verdadero reinado espiritual que el Señor viene a establecer en nosotros, pero volviendo a lo que decía, el verdadero reinado era en Jerusalén, el verdadero lugar de adoración, pero todo esto que se va torciendo de acuerdo a intereses particulares de estos hombres que no quieren perder su reinado, que no quieren arriesgarlo porque lo han tomado es para ellos y no para el Señor, pues se establece este culto en Samaria, se va estableciendo este culto en Samaria. Entonces yo lo veo como un reinado, esa representación en Samaria como un reinado desde el alma y no desde el espíritu, porque realmente el reinado del Señor en nosotros es desde el espíritu y nuestra alma pues tiene que ir entrando en esa obediencia al Señor, ir comprobando ese reinado voluntariamente, porque nuestra alma, pues nosotros sabemos, hemos estudiado lo que es el corazón, ¿no? Parte de la voluntad, todos los deseos, todos esos sentimientos que hay en el alma, y cómo esta alma que está tan llena de deseos, que tiene tanta sed por tantas cosas, ella tiene que comprobar que su plenitud y que su completez están en el Señor. Entonces ella no puede, ella tiene que entregar ese reinado, ¿no? Ese reinado que ella ejerce desde Samaria, hablando espiritualmente, y someterse a ese reinado en el espíritu, que sería, pues en este caso, como ese reinado en Jerusalén, como sombra, porque me llama la atención lo que tú citabas, ¿no? Cómo el Señor se le aparece a esta samaritana, baja hasta ese lugar. O sea, recordemos que Samaria está Jerusalén está en un lugar alto, cómo el Señor desciende como de ese lugar alto, se pone en esa posición de alma. Recordemos que el Señor por allá en Juan 4, en esta historia de la samaritana, también muestra su condición de alma. Él dice que el Señor tenía sed, que el Señor tenía sed y que estaba cansado del camino. Entonces, siendo Él el Señor, se baja a la posición del alma, a rescatar el alma y a hablarle, ¿no? Le habla sobre la verdadera adoración, le habla sobre los verdaderos adoradores, le habla sobre esa sed que ella tiene, tantas cosas que hemos visto ahí en ese
en esa historia de Jesús con la samaritana y mostrándole realmente que el verdadero reinado no es donde los hombres han determinado, sino donde Dios ha establecido, que el verdadero reinado es desde el Espíritu. En este caso, pues él está haciendo alusión a los deseos que ella tiene de querer saciar, de esa necesidad, de todas esas cosas, la lleva a arrepentimiento de acuerdo a la vida que haya llevado tratando de hacer las cosas en ella misma. Entonces me parece que es como, me pareció a mí muy valioso, ¿no? Identificarlo de esa manera, ¿no? Como todo lo que se hace como desde Samaria, como desde ese reinado almático, somos nosotros tratando de cumplir la ley del Señor y tratando de hacer las cosas, pero en el fondo de todas las cosas somos nosotros mismos y no entregándoles lo que el Señor demanda, que es la verdadera adoración, la adoración desde el Espíritu, sino desde nuestra alma, donde pues tal vez nos sintamos bien, entre comillas, pero no estamos dispuestos a que sea el Señor el que reine en nuestras vidas. Entonces me parece que eso tiene como, guarda esa relación, lo veo pues a nivel personal, mis hermanos, con lo que el Señor hace con esta mujer en Samaria, por la misma condición en que la Escritura lo relata él ahí, en esa condición de hombre, que tenía sed, de que los discípulos fueron a buscar algo de comer. Entonces esa condición tan humana del Señor identificándose con las almas, pero para llevarnos y para rescatarnos y para ponernos en el lugar donde sabemos que el Señor nos vino a colocar y que nuestra alma tiene que comprobarlo. Mis hermanos, es importante que tengamos en cuenta ya para que cerremos y oremos. Mire que estoy leyendo el libro de Job de una forma pues más detalladita y todo esto guarda relación. Pilas con lo que vamos a finalizar. Nosotros, desafortunadamente, por haber llevado esa vida rastrera, esa vida más centrada en lo de acá abajo, en lo terrenal, que en lo de arriba, en nuestra alma hay unas cosas todavía muy profundas, pese a que el Señor está allí en el Espíritu tratando de aclararle a nuestra alma todas las cosas. Hoy, con lo que dice Germán y lo que hemos visto, mire que el Señor coloca vallado. El Señor colocó vallado en el norte y el Señor colocó vallado en el sur. Pero el vallado del norte se fue deteriorando por la no dependencia de él. El vallado del sur se consolidó, pero también se fue deteriorando de a poco. ¿Qué enseñanza nos deja eso, mis hermanos? Nosotros pensamos que el Señor va a venir a nuestra vida, muy parecido a lo que de pronto le pasó a Job, y que el Señor va a guardar pues todo lo que nosotros tenemos acá, que el mismo Señor nos ha dicho que eso se corrompe, el orín, la polilla, todo eso, que lo que tenemos que estar atentos es a las cosas de arriba. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor va a permitir, mis hermanos, que esas cosas sean tocadas. El Señor le permitió a Satanás tocar a Job, más no su vida, dándonos a entender el Señor que nos tenemos que coger duro. Nosotros pensamos que por estar dependiendo del Señor y conociéndole a diario, el Señor va a colocar vallado en todo, en las cosas de acá, y sabemos que es cierto, mis hermanos, pero el Señor va a permitir en muchas ocasiones, dependiendo del trato que usted y yo necesitemos, que esas cosas de acá que no nos dejan ver la plenitud de Él sean tocadas y quitadas. Pero hay algo que el Señor no va a permitir, mis hermanos, si nosotros dependemos de Él a diario, es que nuestro depósito espiritual sea tocado. Nosotros vemos la integridad que podemos presumir que guardó Job en el Señor por saber quién era su sustentador. Y el Señor quiere que en este tiempo nosotros también guardemos eso. Vamos a ser pasados por muchas pruebas, vamos a ser pasados por muchas angustias, estamos siendo molidos en muchas cosas, pero el Señor ha guardado por esa permanencia que hemos tenido en Él a diario, ha guardado la integridad de su Hijo en nosotros, pese a las situaciones que estemos pasando. Entonces ahí veíamos ese paralelo de lo que se estaba sucediendo en Samaria y lo que se sucedía en Jerusalén, y esa es una realidad para nuestros días, mis hermanos. Tenemos que saber que vamos a ser expuestos a todo. Israel en Jerusalén, o sea, el pueblo del sur, vamos a ver que va a ser sometido a las invasiones, a los asedios, a lo mismo que le sucedió al norte, pero el Señor permitió guardar allí algo, y ese algo nos tiene a nosotros hasta el día de hoy aquí. Entonces, qué bueno que entendamos eso, mis hermanos. El Señor va a permitir que sus hijos seamos tocados en muchas cosas, pero si usted y yo persistimos a diario de comer de ese maná escondido que es su Hijo en nosotros, no dudemos un solo segundo que el Señor va a guardar esa integridad de Él en nosotros a pesar de las pérdidas. Hoy no